Aplauso para que sea él también en este día del periodismo quien nos dedique sus palabras. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, acá estamos unidos para recordar al periodista en su día. Para comenzar, yo creo que es oportuno recordar que allá por el año 1938 en Córdoba, en un congreso de periodistas, se resolvió que el día 7 de junio sea recordado como el Día del Periodista, porque justamente la Gaceta de Buenos Aires, el diario de la Revolución de Mayo, apareció el 7 de junio de 1810. Al poco tiempo de la Revolución, 25 de mayo, 7 de junio. Me imagino, por la cercanía que tenían los cuarteles en Buenos Aires, el lugar donde se imprimía la Gaceta, que los sonidos que se recogían de la calle, de la imprenta, iban juntos. Por eso yo digo, la imprenta y la prensa argentina, la prensa nuestra, nuestro periodismo, nació al son de tambores de guerra. No fue un periodismo que nació paulatinamente, sino nació justamente entre el estrépito de las tropas, de las batallas, de las luchas y la ideología en un nacimiento de la patria. Y justamente la imprenta, donde se imprimió el primer número del diario La Gaceta y otros más, está en Salta, está arrumbada ahí en una pieza en un museo del vino en Cafayate. Esa imprenta la trajeron a Salta en el año 1824, es la imprenta de la patria. Era la imprenta de los niños de Expósito, que cuando lo trajimos a Salta, los que estaban en ese momento en el gobierno y escribían en el semanario de Salta, la llamaban la imprenta de la patria. Hicimos algunas presentaciones sobre el tema al gobierno actual, al gobierno anterior, al otro más anterior, a varios gobiernos, solicitando que tome cartas en el asunto el gobierno de la provincia y ponga la imprenta de los niños de Expósito, llamada imprenta de la patria, que está en Cafayate, y en la que se imprimió el primer diario también en Salta, en un lugar a donde sea un museo. Hay posibilidades de hacer un trabajo muy interesante en Cafayate para llevar esa imprenta. Yo creo que por esa imprenta es donde la prensa argentina tiene una perla, como dice, la perla de la prensa, decía Galván Moreno, el primer historiador del periodismo, está justamente en esa imprenta, la de los niños de Expósito. Y que para salteños, importante, brevemente, comentar qué se hizo con esa imprenta. Se publicaron además de varios semanarios, mensuarios, trabajos para los gobiernos de ese entonces, hasta que cuando Felipe Varela invade Salta, la población y la gente que estaba resistiendo a las montoneras se queda sin municiones, no encuentran nada mejor que usar los plomos de la imprenta para hacer las municiones. Una imprenta que tiene ya ese matiz heroico, si se quiere. Luego esa imprenta fue adquirida por un señor de apellido Chavarría, cafayateño, la lleva a Cafayate y se imprimieron varios diarios también en Cafayate. Ya estamos más o menos en el año 1920, cuando la imprenta es empastelada, porque después vienen las luchas radicales conservadores, se empasta la imprenta y la imprenta se la cierra. La compra un señor Tilca, que era un dirigente del radicalismo allá en Cafayate, y la dona al cumplir los 100 años, en el año 1980, la dona a la Intendencia de Cafayate. Es una joya, es cierto, una joya del periodismo argentino que está en Salta y está allá arrumbada, como dije, en Cafayate. El otro tema al cual yo creo que es oportuno recordarlo, es que justamente para enseñar cómo se trabajaba la imprenta, cómo tenía que obrar la imprenta,
traen la imprenta de Buenos Aires, Caleta, Casa Alta. Vienen con él, con la imprenta, un muchacho joven, 19 años, que era el imprentero. Enseña acá cómo se trabajaba con imprenta. O sea, los primeros imprenteros que tiene Salta nacen en esa época, se hacen en esa época. Este chico, que era bastante jovial, inquieto, le gustaba también la poesía, colaboraba con el diario que sacaba en ese momento, que contaba entre sus operadores también escritores a alguna gente del medio, y cuyo director era el hijo del general Arenales, que fue uno de los primeros imprenteros, digamos, periodistas. Entonces, una vez que la imprenta queda en Salta, están trabajando, el chico este empieza a colaborar, y como era jovial, travieso, pícaro, le toma del pelo a algunos personajes de la vida política de Salta, y eso lo disgustó mucho al gobernador, que era el general Arenales, un militar de sólidos prestigios, hizo la campaña con San Martín, un hombre de vida muy austera y muy serio, y le dijo al hijo: mirá, sacalo al chico, que no temes acá. Entonces lo llevan a las tropas que estaban en Salta al mando de un mayor, el Manco Paz, todavía no era mayor. Y ese chico era Hilario Ascasubi, el gran poeta gauchesco. Curiosamente, Ascasubi fue uno de los únicos poetas gauchescos que fue unitario. La mayoría de los poetas eran federales. En esa época estamos hablando, ¿no? De esa imprenta salieron, bueno, luego pasaron los años, hablamos de Varela, lo que se quedó de la venta de la imprenta, pero siendo a más cercanos tiempos, nosotros en la Universidad Católica justamente estamos trabajando un proyecto de investigación sobre la importancia que tuvo el periodismo en Salta desde el año 1960 hasta nuestros días. ¿Por qué decir 1960? Bueno, por citar, digamos así, un esquema que nos indique referencialmente el tiempo. Pero justamente el problema empieza, el planteo que hacemos desde el año 1958, que es gobernador el señor Bernardino Biela, hasta el año 1973, que asume el doctor Miguel Ragón. Como nosotros el tema lo analizamos también de un punto de vista político, más que historiográfico, yo quiero recalcarles algo porque hace a lo que es hoy el periodismo, cómo se llegó a estos tiempos, ¿no? En el año 1958 asume Bernardino Biela, y aquí una primera perla así para estudiarla, está ya estudiada y es tal cual como yo se los voy a decir. Desde la fundación de Salta hasta el año 1958 gobernó gente proveniente de un mismo sector político. Desde la fundación de Salta hasta el año 1958. Todos venían de un mismo sector político. A ese sector político me voy a referir como base de la aseveración a lo que dice el Monseñor Tabela. Ese señor del sector político, él lo llama la sociedad. No habla de la oligarquía ni los conservadores. Ese sector social era el sector social de la sociedad, que gobernó hasta 1958. Hubieron gobernadores de ese sector político que eran conservadores, hubo gobernadores de ese sector político que eran radicales, y hubo gobernadores de ese sector político que fueron peronistas. Digamos así rápidamente, por ejemplo, los gobiernos radicales, el primer gobernador fue Joaquín Castellano, que provenía de viejas familias de Salta, y provenía de ese sector, y era radical. El segundo era Adolfo Güemes, y el tercero, Cornejo, Julio Cornejo, que fue el único de ese sector, digamos, llamado la sociedad. Esto lo digo sin ningún tipo de ironía, lo digo recalcando nomás para que quede más claro, que se llamaba la sociedad. Ese sector, posteriormente, ¿no es cierto?, lleva también al poder a un gobernador peronista, que es Julio Cornejo Linares. O sea, el segundo, hijo del Julio viejo. Y el tercero,
es Hernán Hipólito Cornejo, que fue gobernador hace poco tiempo, llamémosle así. Entonces, ven ustedes cómo del mismo sector ha ido surgiendo eso. ¿Qué pasó en el 58? Bueno, en el 58 hubo una elección donde el peronismo estaba proscripto, lo había derrocado a Perón en el 55, llamaron a la elección en el 58, el radicalismo se divide en dos partes, de un lado el radicalismo que estaba a cargo de la línea de Balbín, que se llamaba el radicalismo del pueblo, y del otro lado el radicalismo intransigente con Arturo Frondizi. Biela estaba con Frondizi, y del otro lado, en el radicalismo del pueblo, había quedado candidato el doctor Carlos Saravia, médico, una figura muy respetable en ese momento, y la elección se lleva a cabo, pero el peronismo vota en masa por Bernardino Biela. Llega al poder Bernardino Biela, es decir, impulsado por los votos peronistas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo acercamos, digamos, la parte periodística, la parte política? Porque acá hay un dato muy interesante. En el año 49 salían 3 diarios en Salta, 1949, ¿no? Época de Perón, el gobernador creo que en ese momento ya no era Cornejo Linares, sino era Oscar H. Costa. En el 49 resuelven los dueños del diario La Provincia, que era conservador, vender las máquinas porque no aguantaban más económica y financieramente. No se olviden que en el 43, la revolución del 43, intervino justamente y sacó del poder al régimen conservador oligárquico argentino, lo cual es un dato de la realidad. Estamos trabajando con datos, ¿no es cierto?, más que con conclusiones. Entonces, ¿qué ocurre? El diario lo ponen en venta y se compra ese diario, un grupo de gente del Partido Peronista, entre ellos estaba don Alberto Durán, padre de Ricardo Durán, que fue gobernador, estaba Jaime Durán, un gran empresario, al cual un par de meses le dedicó una linda nota el amigo Borelli en el diario El Tribuno. Jaime Durán fue uno de los que fue el que donó las tierras para la Universidad Católica, 20 hectáreas las donó donde está la Universidad Católica. Cuéntenle ustedes el valor que tenía esa tierra en ese momento, ¿no? Y el otro que compra el Tribuno era don Emilio Espelta, que era también peronista, vicepresidente del Senado, y que lo nombran como director del diario El Tribuno. El primer director es Ricardo Muñiz Falú, hermano del famoso guitarrista nuestro Ricardo Eduardo Falú. Ahí queda entonces 2 diarios peronistas: El Norte, que era de los Cornejos Linares, que tenía como pluma importante a Luis Victorio Yacosa, conocido como Loro Yacosa, y el diario El Tribuno. Los 2 eran peronistas. El que quedaba ahí, que no alcanzaba mucho a conformar al gobierno peronista, era justamente el diario El Intransigente, porque era un diario radical, muy agresivo y batallador frente a Michel Torino. Bueno, ocurre que viene una comisión que andaba de fiscalización del papel, le ve al Intransigente que faltaban algunos metros de papel, con eso lo cierran. Después Michel Torino, ahí viene el problema, Michel Torino sale a repartir un mimeógrafo, lo detiene la policía, lo meten preso, lo acusan de desacato y tiene encima un pleito familiar. El Intransigente deja de salir. Salió en un mimeógrafo que se hacía clandestino y al cual yo con 18 años me incorporé como uno de los periodistas clandestinos. Empecé a hacer periodismo clandestinamente, ilegalmente, eran por esa época. Bueno, hacemos esta referencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Ya estaba el Intransigente clausurado, los otros 2 diarios peronistas, viene la revolución del 55, lo primero que hace la revolución cuando llega a Salta, confisca todas las máquinas, todo del diario El Tribuno, dice que era el diario peronista, el peronismo había sido derrocado, el diario El Intransigente se devuelve a Michel Torino, ¿no es cierto? Y el diario Norte circula un tiempo más y luego desaparece. Y aquí viene el otro elemento que hay que tener muy en cuenta en lo que vamos a hablar. ¿Por qué vamos a tratar este tema ahora? Porque en 1950
60, muere David Michel Torino, muere Michel Torino. Y en 1960, en la década 60, también, al principio de la década 60, asume la dirección del diario El Tribuno Roberto Romero. Entonces, eso de querer políticamente rivalizar a las dos personalidades no tiene sentido. Porque cuando Romero es director del Tribuno, ¿no es cierto?, el intransigente que era Michel Torino había muerto. Pero ¿qué ocurre en esa época? ¿Qué pasa con los diarios? En década del 60 es clave para el periodismo salteño. ¿Por qué? Porque además del intransigente, y además del Tribuno, que ya salía el intransigente que era con otro director y el Tribuno con Romero, aparece la televisión. La televisión apareció en Salta en la década del 60. Aparece la Universidad Católica de Salta, también década de 1960. ¿Quién es el precursor de la televisión en Salta? Roberto Romero, juntamente con Saicha y otros comerciantes, que eran los que vendían aparatos electrodomésticos, y con esto vendían radio y todas estas cosas. Avancemos en la historia del periodismo, vamos a llegar muy claro a nuestros días. El grupo que en ese momento, en la década del 60, estaba más en condiciones de poder aportar una elección, era el grupo radical, todo el poder. También sale del poder con Frondizi y con Piela, pero estaba el peronismo estaba proscripto. Pero llaman elecciones, aparece Ricardo Durán, que fue el gobernador de aquella etapa, toma el gobierno Ricardo Durán y comienza otro problema en la transformación de Salta, empiezan los barrios, en los edificios, periodismo fuerte ahí también. Y aquí viene, ¿por qué decimos 1960? Yo estaba en el diario El Norte, recuerdo, y en una conferencia de prensa que se da en Norteamérica de un filósofo de la escuela, una llamada escuela de Frankfurt marxista, que operó mucho en Europa, que se llamaba Marcuse, le preguntan a Marcuse, hablando de los problemas que había en ese momento en el mundo, a través de la aparición de los hippies, la guerra de Corea, en fin, la guerra también de Vietnam, era un mundo convulsionado en permanente cambio. Si iba a haber una revolución, Marcuse dice, la revolución que se viene es la revolución más profunda de la historia de la humanidad. Los periodistas perplejos, ¿cuál iba a ser la revolución que iba a cambiar la historia de la humanidad? Y Marcuse le dice, la revolución sexual. Nosotros en el diario Norte, yo en esa época estaba en el Norte con Luis Adolfo Saravia, que le estábamos tratando de dar al Norte otra orientación distinta a la del Tribuno y al intransigente, con un contenido más ideológico, más político. Vemos eso y decimos, veo yo la noticia que viene de Associated Press, y le digo a Luis Adolfo, que era el director del diario, che, mira esta noticia, le digo, qué importante. Ay, que es importante, mira, está hablando del amor libre. Y guarda, le digo, no creo que hable del amor libre solamente, habla de la revolución, no sé, vos ves la manejás. Publicamos en primera etapa, un llamado, la declaración de Marcuse, ¿no? 1968. Al otro día, era por todos lados, nos llamaban por teléfono para decir, ¿cómo han publicado eso en tapa? ¿Qué les pasa a ustedes tan locos? Una noticia de este tipo, un loco marxista en una universidad de Estados Unidos que ha dicho que viene la revolución sexual. ¿Es la revolución? Bueno, hoy en día vivimos la revolución sexual. ¿Sí? Así como Marcuse anunció en el 60 la revolución sexual, había otro gran intelectual norteamericano, que bueno, Marcuse no era norteamericano, era alemán, el norteamericano era Daniel Bell, que dice, terminó la modernidad y viene la posmodernidad, lo que estamos viviendo ahora, la posmodernidad. En la economía también viene un gran cambio, porque inclusive aparece el Fondo Monetario Internacional en el año 55 y 56. Estamos en la década del 60. En la década del 60 aparece también, dentro del periodismo, una gran figura del visionario que se llamó Marshall McLuhan, que dijo, se viene otro tiempo en la comunicación. Habló de la aldea global, habló de la extensión de los medios de comunicación y predijo ya, previsoriamente, lo que estamos viviendo ahora. Y ahora, ¿cuál era el momento que estamos viviendo el periodismo en la Argentina y la gente en total, en sí misma? La confrontación entre el poder político y el poder mediático. Esto ya inclusive es tema de estudio en las universidades,
motivo de discusiones también en los congresos. Porque a medida que avanza el periodismo mediático, es porque ha cedido posición el periodismo político. O sea, que no está a la altura de los tiempos la política, así en general. Porque por eso avanza mucho el periodismo también. Hay temas a diario, ustedes lo van a ver, por la televisión, por la radio, en el diario, cosas que sale el periodismo a denunciar o a comentar o a indicar o a señalar. ¿Por qué? Porque los políticos no hacen las cosas que deberían hacer. Y el otro tema es justamente este que decíamos en paso al principio, que es el sistema de representación. Hay que cambiar el sistema representativo para que la democracia se agilice y tenga más representación en el pueblo. Son temas así de actuales. Y en esto, cómo están operando los medios, ustedes lo pueden ver. Cuando ven televisión, cuando ven los diarios, cuando escuchan radio, hay libertad para expresarse, para opinar. Sí, hay, se expresa su opinión. Pero eso no quiere decir que haya libertad de prensa, ojo. La libertad de prensa a veces también se coarta, como decía bien Ceballos, con la autocensura, como Martín Mundial también. Hay una serie de elementos. Entonces, ¿cuál es la consigna hoy para el periodismo? Luchar por la libertad de prensa, a todo trapo y como sea. Libertad de prensa. Si uno lucha por la libertad de prensa, lo demás es pasajero. Se va a ir conformando. Tenemos la impresión, porque estamos leyendo más o menos en cuanto al poder mediático, de que se van a dar nuevas formas, inclusive, de comunicación dentro de lo que es el periodismo. No solamente ya con internet o con los avances que tiene la tecnología. Hoy en día con el dron no necesita mucho. El estado del periodismo de Gutenberg, que era el diario Intransigente cuando recién empezábamos en el año 58, al auge de la radio, después vino la televisión, después viene internet y ahora parece que supera ya internet con las variaciones que tiene la comunicación. De la comunicación es importante que empecemos por nosotros. ¿Cuál es el secreto que dicen hoy en día los periodistas o los estudiosos de la sociología política en cuanto a la formación pública? Antes los periodistas son grandes formadores de opinión pública. Ahora, ¿qué se dice? Los grandes formadores de opinión pública están en la conversación, es horizontal, es horizontal. La conversación como elemento fundamental de la comunicación. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.